Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Invito, hermanos, que podamos leer la palabra de Dios en el libro de Salmo, capítulo 40. Salmo capítulo 40, versículo 1. Amén. Gloria a Dios. Creo que la mayoría conocemos este salmo, los que leen la palabra del Señor. Y el salmista dice de esta manera: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Qué bueno poder buscar a Dios y con perseverancia. Una de las cosas que nos enseña aquí la palabra de Dios, dice que el salmista dice: pacientemente esperé en Jehová. Sabemos que Dios es fiel. ¿Amén? ¿Cuántos creen de que Dios es fiel? Amén. De que Él hará todo aquello que dijo que va a hacer. Amén. Pero los tiempos de Dios no son los nuestros. Y tenemos que saber esperar. ¿Y por qué Dios nos hace esperar? Dice la Escritura que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia es buena porque la paciencia nos da esa perseverancia en el Señor. Si Dios nos da todo automáticamente lo que le pedimos, no vamos a ser formados en el Señor. Porque Dios quiere trabajar con nuestras vidas. No estamos en el reino de Dios para que Dios cumpla todos nuestros caprichos, sino para que Dios forme en nosotros el carácter de Cristo. Dice el apóstol Pablo: hermanos, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Sabes que lo más maravilloso que le puede pasar a la iglesia no es que llenemos templos con un montón de gente, sino que la gente que recibe la palabra de Dios sean personas rendidas y que Cristo sea formado en ellos? Amén. Lo que Dios más va a pedir es cuánto de Cristo se formó en nosotros. Porque podemos tener años dentro de la iglesia. Hay gente que dice: yo tengo 40, 50 años de evangélico, ¿verdad? Pero en todo ese tiempo, ¿qué le permitimos nosotros al Espíritu Santo obrar en nosotros? Dice que el salmista pacientemente esperó en el Señor. Hay gente que clama a Dios y si Dios no le da lo que está pidiendo, le dice: no voy más a la iglesia, no sigo orando más, no sirvo, no hago nada, le hace piquete a Dios. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos ser pacientes. Amén. En esa paciencia que estamos clamando, estamos buscando, David dice que estaba en una situación con una cárcel espiritual, en el lodo cenagoso, en el pozo de desesperación. Y en otro salmo dice: Señor, quita mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Era una prisión que había en la antigüedad, que las personas le colocaban en un pozo, en ese pozo se llenaba de agua, estaban en el barro, y así se encontraba el alma de David. Pero desde ese lugar él comenzó a clamar a Dios. No importa la situación que nosotros podamos estar viviendo, pero tenemos que confiar en que Dios es fiel, en que Dios tiene el poder para cambiar toda situación, toda circunstancia, en que en Cristo nosotros estamos completos y Él ya tiene todo preparado para nosotros, de que Él preparó caminos de antemano para que nosotros anduviésemos en Él. Desde antes de la fundación del mundo, Dios preparó todo lo que necesitamos. Dice la Escritura que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido dados por su divino poder. Amén. Todo lo que necesitamos. No dice que nos van a ser dados, ya nos fueron dados. Amén. Dios ya nos preparó todo. Todo lo que nosotros necesitamos.
aún las dificultades que necesitamos para ser formados, para trabajar en nosotros. Porque Dios dice que Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Y lo que más tenemos que hacer es rendirnos las manos del alfarero para que Él nos transforme, para que Él nos cambie. Y dice la Escritura que no le podemos decir, el barro no le puede decir al alfarero: no, ¿qué me está haciendo? Me está haciendo un plato y yo quería hacer un jarrón. Tenemos que dejarlo formar como Él quiere. Y una de las cosas que más tenemos que aprender es la obediencia. Amén. ¿Saben que hasta Jesucristo tuvo que aprender obediencia? Dice que Jesucristo, estando aquí en este cuerpo de carne, cuando vino a la tierra, por causa de todos los padecimientos que Él sufrió, tuvo que aprender obediencia. A la naturaleza humana de Cristo había cosas que no le gustaban, pero Él lo que hacía era: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Jesucristo no vino como Dios aquí en la tierra, vino como hombre. Siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Por eso Jesús se llamaba el Hijo del Hombre, porque vino con esa naturaleza. Pero en esa naturaleza semejante a la nuestra, tuvo una vida 100% rendida al Espíritu Santo, para que se haga la voluntad del Padre en Él. Y tuvo que aprender obediencia. Y todos nosotros, si queremos crecer en el reino de Dios, tenemos que aprender obediencia. Y Dios va a trabajar con nosotros. Va a trabajar los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo tenemos que permitir que se produzcan en nosotros. No son automáticos. Ayer estaba predicando el hermano Benito acerca de eso, ¿verdad? Que hay gente que dice: no, pero Jesucristo ya pagó todo, Jesucristo ya hizo todo por nosotros, ya no tenemos que hacer más nada. No, Jesucristo ya lo conquistó todo, pero nosotros tenemos que permitir que esa obra completa de Cristo sea manifestada en nuestras vidas cada día. Que esa naturaleza de Cristo pueda vivir en nosotros. Y para eso nosotros debemos morir a nosotros mismos. Dice el apóstol Pablo: nosotros somos contados como ovejas al matadero. Morimos cada día para que la vida de Cristo se manifieste en nuestra vida. Si queremos que lo de Dios se manifieste en nosotros, nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Y ahí estaba David. No sé en qué momento de su vida él se sentía de esta manera, pero Dios estaba tratando con él, porque Dios estaba formando un rey, el rey de Israel, que iba a guiar a todo un pueblo, que iba a hacer cosas extraordinarias. Y Dios colocó una unción en David, y esa unción que Dios coloca en nosotros nos va a procesar. ¿Amén? Porque muchos creen de que uno recibe la unción y gloria a Dios, ahora que tengo la unción, todo va a ser color de rosa. Pero ahí es donde comienza el trato de Dios en nosotros. Dice que Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. Y cuando Él se humilló, se colocó para que un hombre lo bautice. Ese hombre dijo: no, ¿cómo te iba a bautizar yo? Si yo no soy digno ni de atarte la correa de tu calzado. Sos vos el que me tenés que bautizar a mí. Y Jesús le dijo: es necesario que se cumpla toda justicia. Es necesario que yo pueda cumplir todo lo que he venido a cumplir. Y si me tengo que someter a vos para que me bautice y hacer lo que tenga que hacer, lo voy a hacer. Y se bautizó. Y dice que cuando se bautizó, se oyó la voz, una voz del Padre del cielo, que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo descendió en forma corporal como de paloma y se posó en Jesucristo. El poder de Dios vino sobre Jesucristo. El Padre habló sobre Él. Pero después de eso, ¿qué ocurrió? El próximo versículo dice que esa unción
que descendió en forma de paloma sobre Jesucristo, lo llevó al desierto. Dice, fue llevado por el Espíritu del Señor al desierto. Amén. No fue el diablo que lo llevó al desierto, fue el Espíritu de Dios. Porque era necesario el desierto para formar en Cristo todo lo que tenía que ser formado. Porque después del desierto dice que Él vino y caminó en el poder del Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado por el diablo. O sea que el diablo estaba haciendo el propósito de Dios. El Espíritu Santo le llevó al diablo a ser tentado por el diablo a Jesús. Y era necesario eso. Y hay veces que es necesario ciertas cosas, Dios lo deja ahí. Como Jesús dijo en una oportunidad, recién estuve hablando con Satanás y me pidió para zarandearlo como a trigo. Y yo le di permiso. Pero voy a orar para que la fe de ustedes no falte. Porque ¿qué hace el zarandeo? Separa lo bueno, como dijo Jeremías. Dios le dijo a Jeremías: si entre sacares lo precioso de lo vil, será como mi boca. Separa lo que es la semilla, el grano de trigo, separa de lo que es todo lo otro que no sirve, la hojarasca. Y es necesario. Y Jesucristo permitió a Satanás que le zarandee a los discípulos como trigo. Pero ese zarandeo no era para destruirlo, era para limpiarlo, era para purificarlo, era para perfeccionarlo. El apóstol Pedro dice: después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Ven? Y acá podemos ver a David. David estaba pasando un proceso muy difícil. No nos dice la Biblia qué es lo que él estaba pasando, pero dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea que David oraba, clamaba a Dios, y Dios no le escuchaba aparentemente. No ocurría nada. Al otro día clamaba de vuelta, y no dice cuánto tiempo pasó, pero hubo una búsqueda perseverante de la presencia de Dios. Y esa búsqueda de Dios, ese silencio de Dios que Dios hace muchas veces, nos permite conocer a Dios. Porque muchos buscan el resultado, como tal vez lo buscaba David: Señor, quítame de esta situación. Pero Dios quería que en medio de esa situación Él le conozca a Dios. Así como el pueblo de Israel quería salir del desierto, pero Dios se manifestó en el desierto. Dios se mostró a ellos en el desierto. No sé cuánto tiempo estuvo ahí clamando, pero hasta que llegó un momento que dice: Dios se inclinó a mí y oyó mi oración. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Qué maravilloso, hermano, la obra que hace Cristo. Y esto, cuando leo este texto, es lo mismo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Cada persona que no conoce a Cristo estaba en un lodo cenagoso. Estaba perdido. Estábamos en la inmundicia. Estábamos ahí en esa prisión espiritual donde el enemigo nos tenía. Dice que Dios nos quita del reino de las tinieblas y nos establece en el reino de su amado Hijo Jesucristo. Cuando Dios nos saca del lodo cenagoso, dice: puso mis pies sobre la roca. ¿Quién es la roca inconmovible? Jesucristo. Qué maravilloso, hermano, que ustedes y yo hoy podemos estar sobre la roca. Amén. Es lo más grande que nos pudo haber pasado. No es recibir una sanidad, un milagro, una prosperidad, algo que Dios haya hecho, sino poder estar en Él.
Como venimos hablando en este tiempo que estamos enseñando en las casas de paz, de lo que la bendición que es este tiempo en el cual estamos viviendo, que dice que los profetas anunciaban este tiempo, declaraban este tiempo, ministraban acerca de este tiempo, y ellos decían para qué persona, para qué tiempo será todo lo que estamos profetizando, y era para nosotros. Hoy nosotros estamos viviendo el cumplimiento de todo lo que los profetas han anunciado, que el cumplimiento de todo, dice la Biblia, es Jesucristo. Amén. Jesucristo en una oportunidad le dice a los fariseos, le dice, ustedes todo el tiempo leen las Escrituras, creyendo que en ellas van a alcanzar salvación, pero no se dan cuenta que ellas hablan de mí. Y ustedes me están rechazando a mí, que soy el cumplimiento de todo lo que ustedes están leyendo. Hoy estamos viviendo en ese tiempo del cumplimiento. Gloria a Dios. Y esto es lo que Dios hizo con David, está representando lo que Dios hace con su iglesia. Nos saca del lodo cenagoso, nos planta sobre la roca que es Cristo Jesús. Pero después hay algo muy importante que dice: puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. ¿Amén? Amén. Es tan importante eso. Pero para enderezar nuestros pasos, tenemos que dejarnos que Él nos guíe. Amén. Porque podemos recibir por la gracia de Dios el ser rescatado del reino de las tinieblas y estar en Cristo. Pero ahora que estamos en Cristo, ¿vamos a vivir como queremos o vamos a dejar de que Dios guíe nuestros pasos? Porque el Espíritu Santo está para hacer una obra extraordinaria en nosotros. No está solamente para que alguien caiga al piso, para que hable en lengua, para que sienta calor, electricidad o hormigueo, o la experiencia que usted pueda tener o yo pueda tener. Sino dice la Escritura que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. La obra del Espíritu Santo es guiarnos, es enderezar nuestros pasos, es enseñarnos, es alumbrarnos, es traernos entendimiento, es que podamos conocer cada día más a Cristo, es que Cristo se revele en nuestras vidas cada día. ¿Amén? Y a medida que pasa el tiempo, nosotros tenemos que mirar para atrás y darnos cuenta de todo lo que Dios nos enderezó. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Pero si miramos atrás, vemos que como que Dios no hizo nada, algo está pasando. No le estamos dando libertad al Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios nos direccione, para que el Espíritu de Dios nos corrija. Dice, enderezó mis pasos, dice la Escritura. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Un cántico espontáneo, un cántico que no es que le entregó el himnario de Sión, sino que le colocó dentro de su corazón y de su espíritu un agradecimiento, una experiencia genuina con Dios que hacía que fluya una alabanza continua desde adentro, contando las maravillas que Dios hizo en su vida, adorando, glorificando a Dios. Y esa alabanza de devoción a Dios, de una comunión genuina con Dios, de una persona que tuvo un encuentro con el Espíritu de Dios, hacía que no solamente la vida de esa persona sea transformada, sino que dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Qué bueno, ¿eh? Quisiera que ve la gente en nosotros que nos quejamos de que cómo están todas caras las cosas, en la carnicería como todo el mundo, nos quejamos de esto, del trabajo. ¿O será que notan en nosotros algo que nos cambió la vida? Un agradecimiento a Dios, que tenemos algo para compartir con entusiasmo. Y si no tenemos eso, o eso se está apagando, como decía el hermano Benito anoche, tenemos que avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Porque hay gente que habla, testifica más del curandero que nosotros de Cristo a veces con entusiasmo. Cuando hay un problema, andate a esta curandera que fue buenísima.
Mira que mi gaucho, mi sal la muerte, es el poner 2 velas. La gente testifica de sus dioses, de sus ídolos, de tantas cosas. Pero si nosotros hemos tenido una experiencia genuina con el Espíritu Santo, se va a notar en nosotros algo distinto, algo diferente, algo que podemos compartir con los demás. Porque no es una religión, es una experiencia con el Espíritu Santo que nos cambia, que nos transforma, y eso se va a notar en nosotros. Y qué bueno, hermanos, que cuando venimos acá podamos cada uno de nosotros dejar fluir ese cántico nuevo. Cuando estamos en la alabanza, que no haya alguien acá como con un látigo, hermano, cante, por favor, adore, a ver allá levantar las manos, sino que venga la iglesia de Cristo a permitir que ese cántico nuevo que viene de lo profundo de nuestro corazón pueda surgir y podamos adorar a Dios. ¿Sabe que eso va a crear una atmósfera espiritual extraordinaria? Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y la alabanza, cuando nosotros cantamos y declaramos de la grandeza de Dios, esas palabras tienen poder, tienen autoridad y algo van a estar creando en el mundo espiritual. Y no es una alabanza que solamente cuando todo va bien, sino es una alabanza a pesar de nuestra situación. Porque Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo grande, poderoso, sigue siendo el sanador, Dios sigue siendo el liberador, Dios sigue siendo el que prospera, Dios sigue siendo, Él es el gran yo soy, a pesar de la situación que podamos estar atravesando. Gloria a Dios. Dice que Pablo y Silas estaban en la cárcel. Estaban en la parte de la cárcel de más abajo. En esa época había unas prisiones acá arriba, otra en el medio y otra más abajo. Y el que estaba más abajo, todas las necesidades de los que estaban acá, pipí, popó, todo, venían acá, de acá, acá, y ahí abajo. Se imagina lo que era, ¿verdad? El lodo cenagoso, como dice David. Y ahí dice que habían sido azotados severamente. Estaban en el cepo. O sea, eran personas que no les podía decir, no, pastor, pero usted dice que cante, que alabe, pero usted no sabe lo que yo estoy pasando. Esta gente sí que estaba en el cepo con toda la espalda destrozada. Y dijeron, ¿y si cantamos himnos al Señor? Dice que comenzaron a entonar himnos espirituales. De lo profundo de su corazón comenzaron a exaltar, a glorificar, a declarar la grandeza del Dios que los habitaba y que ellos estaban sirviendo. En ese momento que ellos comenzaron a adorar, y dice que cantaban en alta voz, de tal manera que todos los que estaban los presos ahí le estaban oyendo. Y llegó un momento que la presencia de Dios se manifestó. La presencia de Dios se manifestó en esa cárcel. ¿Amén? Porque cuando Dios está en la vida de una persona, donde quiera que esa persona vaya, la gloria de Dios va con esa persona. Dios no solamente está en los templos, Dios está donde quiera que haya un cristiano que se rinde a Dios, que adora a Dios con todo su corazón. Dios ahí está presente. Así como estaba con José. Dios estaba con José cuando él estaba con la túnica de colores, cuando estaba en la casa del padre, era el mimado, tenía toda la abundancia, era el que le criticaba a los hermanos. Ahí Dios estaba con José. Pero también estuvo con José la gracia y la bendición de Dios cuando él estaba en el pozo. También la gracia y la bendición de Dios estuvo cuando él fue a la cárcel. Dice que la gracia de Dios estaba con José en medio de la cárcel. La gracia de Dios estuvo con José en la casa de Potifar. Y la gracia de Dios estuvo con José delante de Faraón. En todo momento, en todo tiempo. ¿Ven? Y Dios está con nosotros. Quiero decirte, no sé qué situación puedes estar atravesando, pero si le entregaste tu vida, tu corazón a Cristo, y Él un día te quitó del lodo cenagoso, Dios está contigo. Amén.
Y tenemos que confiar, como decía el apóstol Pablo. Miraba la situación y decía, esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez más excelente y eterno peso de la gloria de Dios. No viendo las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Gloria a Dios. Y ese cántico dice que la presencia de Dios se manifestó y rompió las cadenas que le ataban a ellos. Ellos se levantaron. Pero no solamente rompió las cadenas que le ataban a ellos, sino se comenzó a romper las cadenas que ataban a los que estaban en la cárcel. Se comenzaron a abrir no solamente las puertas que le tenían a ellos aprisionados, sino que el Espíritu de Dios se movió de tal manera que se abrieron todas las puertas. Todos los que estaban ahí fueron libres. ¿Ven? Eso es lo que dice David, puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y ese cántico no solamente trajo bendición a David, sino que verán muchos lo que Dios hizo y temerán y confiarán en Jehová y dirán, Dios realmente está con esa persona, Dios existe, Dios es grande, Dios es poderoso. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Pero en medio de esa situación, él tuvo que aprender a ser perseverante y a confiar en el Señor. Ay, quiero compartir otro texto de la palabra del Señor. En el libro de Mateo, capítulo 17, y versículo 22. Vamos a leer del 22 hasta el 27. Aleluya, gloria a Dios. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Jesucristo estaba anunciando algo extraordinario. Estaba anunciando aquello por lo cual Él vino aquí en esta tierra. Y lo primero que le anunció fue a sus discípulos. Pero los discípulos se entristecieron en gran manera. ¿Por qué? Porque no entendían realmente lo que Cristo vino a hacer. No entendían la obra de Cristo. Cuando Jesucristo les habló de otra oportunidad y le dijo lo mismo, le dijo: pero a ustedes les conviene que yo me vaya. Y ellos decían: pero ¿cómo nos va a convenir que vos te vayas? ¿Qué va a hacer de nosotros si vos te vas? ¿Quién nos va a enseñar? Hemos visto milagros, maravillas, hemos visto cosas extraordinarias. ¿Cómo nos va a convenir de que vos te vayas? Si yo me fuese, oraré al Padre y enviaré al Espíritu Santo, el Consolador, y Él estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él les guiará a toda verdad y a toda justicia, tomará de lo mío y les dará a entender. Lo más maravilloso que hoy podemos experimentar es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Él no es que se fue, Él está con nosotros. Él está a través del Espíritu Santo. Él no solamente es Emmanuel, Dios con nosotros, sino que Él está en nosotros. En Él vivimos, en Él andamos, en Él nos movemos, dice la Escritura. Jesucristo estaba hablando de esto tan extraordinario que Él iba a hacer por la humanidad, que iba a ser la propiciación por nuestros pecados, que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ellos se entristecieron en gran manera. Jesucristo estuvo enseñándole mucho tiempo a los discípulos, pero nadie les creyó. Cuando Jesucristo muere, todos estaban desanimados.
Jesús se presenta con ciertas personas, discípulos que venían caminando y iban camino a Maús, y se presenta y le dice: ¿qué les pasa a ustedes que están tristes? ¿Pero acaso vos sos el único forastero que no sabe lo que está pasando? ¿De qué? De Jesús Nazareno. Todos teníamos nuestra confianza en Él, de que nos iba a redimir de todo lo que estamos viviendo, de la opresión de Roma, y que iba a ser nuestro rey, y ahora murió. Hace 3 días que murió. Entonces Jesús comienza a trazar la Escritura. Desde el libro de Génesis comienza a trazarle todo lo profetizado acerca de Él. Hasta que llega un momento que parte el pan con ellos, dice, y los ojos de ellos se abrieron y pudieron entender que estaban tristes porque no entendían el propósito de Dios. Saben, hermanos, que hay cosas que a nosotros nos pasa, que hay veces que vamos a entristecer de ciertas cosas que Dios hace, pero es porque no entendemos el obrar de Dios en nuestra vida. La gente, cuando le veía a Jesús desfigurado en la cruz del Calvario, muchos decían: pobre, está siendo derrotado en esa cruz. El que pensábamos que nos iba a salvar, mira cómo está siendo humillado, derrotado, desfigurado. Los que se volvían en contra de él decían: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz? Muchos estaban creyendo de que Jesús estaba siendo derrotado, pero el que podía entender el plan de Dios se iba a dar cuenta de que Jesús estaba venciendo en esa cosa. Y no solamente estaba venciendo por Él, estaba venciendo por toda la humanidad. Estaba venciendo por cada uno de nosotros que hoy hemos recibido la palabra de Dios, que hemos palpado la gracia de Dios en nuestra vida. Estaba venciendo, estaba conquistando, ahí se estaba cumpliendo la palabra de Dios, que Él exhibió los principados y las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Lo que pensaba la gente que era una derrota, era nuestra mayor victoria. Pero la gente no entendía, porque el único que puede traer ese alumbramiento en nuestras mentes, en nuestros corazones, es el Espíritu de Dios. Por eso es que Jesús dijo: ay, ya viene el príncipe de este mundo, pero yo mucho no le puedo hablar a ustedes. Pero cuando Él venga, Él les va a aclarar muchísimas cosas. Él les va a enseñar muchísimas cosas. Qué maravilloso, hermano, poder tener a la persona del Espíritu Santo. Poder clamar a Él y decirle: Señor, no entiendo lo que me está pasando. Señor, pero guíame, ayúdame. Señor, ¿qué querés que yo haga? Si me estoy desviando, enderezar mis pasos. Si no estoy escuchando la voz de tu Santo Espíritu, Señor, abrí mis oídos espirituales para que pueda escucharte. Porque hay veces que Dios nos habla y no le hacemos caso. Porque estamos empecinados en hacer nuestra voluntad. Aún hubieron profetas de Dios en la Biblia, como Elías. Que Elías dice que cuando recibió la noticia de Jezabel, dice que salió huyendo para salvar su vida. Pero nunca vemos que dice que se fue a orar: Señor, ¿qué hacemos con esta amenaza? Señor, y vino de una gran victoria, de escuchar la voz de Dios, de derrotar a los profetas de Baal. Pero en ese momento su instinto natural le hizo huir para salvar su vida. Y Dios comprende eso, ¿no? Comprende nuestros temores, comprende nuestras inseguridades, nuestra humanidad. Pero Dios trató de hablarle en todo ese tiempo. Él entró como en una depresión y dijo: Señor, quítame la vida porque yo no soy mejor que los profetas de mi padre. Y comenzó a hablar tantas cosas. Pero en medio de eso vio la intervención de Dios. Y qué bueno, hermano, todos vamos a pasar por tribulaciones. Todos vamos a pasar por adversidad, por problemas. Pero qué bueno es en medio de eso saber que hay un Dios que está con nosotros. Que hay un Dios que camina con nosotros. Que los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen y nos defienden. Y había ángeles que estaban ahí para servirle. Y se le apareció un ángel y le fortaleció y le dio comida y le dio de tomar agua. Y dice que él comió y bebió y fortalecido con aquella comida siguió caminando. ¿Hacia dónde?
hacia donde él quiso. Y otra vez apareció Dios y le dice: ¿qué haces acá, Elías? Ese ¿qué estás haciendo acá, Elías? Era Elías, está errando el camino. No es por acá. Y él le explicaba a Dios: no, Señor, yo te explico, he sentido un vivo celo porque va Dios de los ejércitos, porque todos los profetas tuyos han sido muertos y solamente yo, profeta de Jehová, he quedado, y ahora me persiguen para quitarme la vida. Y le daba toda la explicación. Comía lo que Dios le daba, recibía la fortaleza de Dios y seguía adelante para donde él quería. ¿Sabe cuántas veces los cristianos nos manejamos así? De que estamos caminando mal, estamos haciendo nuestra voluntad muchas veces, no la voluntad de Dios. Y Dios nos dice: ¿qué está haciendo? Y después venimos y buscamos la presencia de Dios. Dios nos fortalece, Dios nos da alimento, Dios nos levanta. Pero el asunto es hacia dónde estamos yendo. Hasta que llegó un momento que dice que entró en una cueva y vino ahí Dios y le habló. Y le dijo: ¿sabes qué, Elías? Volvete por donde viniste. Todo lo que caminaste en este tiempo lo caminaste equivocado. Tenés que volverte por donde viniste. Y de que saber que vos me venías hablando, que saber no lo que pasa, y me explicaba, ya me encargué de que saber. Ahora vas a volver y vas a ungir como a tu sucesor, a Eliseo, a Jehú, lo vas a ungir como rey, y vas a hacer esto y aquello, que eso es lo que te quise hablar todo este tiempo, pero vos lo único que tenía en tu mente era que saber, y que saber, y que saber. ¿Sabes cuántas veces el enemigo ciega el entendimiento, poniéndonos un problema delante nuestro? Y que Dios nos quiere mostrar un montón de cosas, pero solamente vemos eso. Y pensamos en eso. Y meditamos en eso. Y le oramos a Dios sobre eso. Y todo el tiempo eso. Y no podemos ver más allá. Pero qué bueno, hermano, saber de que el Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros, para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Y cuando nosotros no sabemos para dónde ir, cuando nos encontramos en ese valle de sombra y de muerte, como dijo David, yo estaré confiado, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú me vas a guiar. Sé que tú eres mi pastor y que me guías hacia delicados pastos y que me vas a guiar hacia lo mejor. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Seguimos. Dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro nos paga los dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos a los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Gloria a Dios. Qué bueno, ¿eh? Jesús ya tenía preparado lo que necesitaban para pagar la deuda de Pedro y la suya. Quiero decirte que Jesús pagó tu deuda y la mía. Ya la pagó en la cruz del Calvario. Él tiene todo preparado. Él es el Cordero de Dios, inmolado antes de la fundación del mundo. Antes de que el hombre errara, Dios ya tenía la solución. Por eso no hay nada a Dios que le va a sorprender, decir: ay, ¿ahora qué hacemos en esto? Dios ya tiene todo planificado, pero somos nosotros que tenemos que tener oído para oír lo que el Espíritu Santo nos dice y caminar en lo que Dios trazó para nosotros. Y para eso tenemos que aprender la obediencia a Dios. Amén. Entonces viene esta gente, le dice: tu maestro nos paga los impuestos del templo.
Y Pedro dice, sí, paga, ya pagamos. Y entró a decirle, Señor, ahí vienen los cobradores. Y Jesús, antes que le diga algo, ya le dice, le comienza a hablar. Y le dice, los reyes, ¿a quién le cobran los impuestos? ¿A sus hijos o a los súbditos? A los súbditos. Yo, como soy el hijo del rey del rey y señor de señores, no tendría que pagarle nada. Pero para que no se ofendan, le vamos a pagar. Y le dice, Pedro, vas a ir, vas a tirar un anzuelo, vas a sacar un pez, vas a abrir la boca, va a haber un estatero. Ese estatero dice que era una moneda que valía 4 dracmas. Valía justito para pagar el impuesto de Jesús y de Pedro, que tenía que pagar 2 cada uno. ¿Y por qué solamente pagó el impuesto de Pedro y el suyo? ¿Sabe por qué? Porque solamente se pagaron el impuesto del templo aquellos que tenían de 20 años en adelante. Y los únicos de más edad eran Jesús y Pedro. Todos los otros discípulos tenían menos de 20 años. Por eso eran los 2 que tenían que pagar impuestos. Y entonces va Pedro a pescar. Y qué maravilloso, hermano, cómo Dios estaba trabajando en Pedro la obediencia. Porque Jesús podía, o Pedro le podía cuestionar a Jesús, maestro, te hemos visto que convertía el agua en vino, que podía convertir las piedras en alimento, que podía hacer, ¿por qué no agarraba 2 piedritas y convertía las monedas que necesitaba? ¿Por qué no me mandaba a pescar con las redes? Si te acordás la pesca milagrosa, todo lo que sacamos, y ahora yo nunca, tal vez capaz nunca pescó con anzuelo, Pedro. Pero le mandó a que saque un pez. Y ese pez tendrá la respuesta. Ese pez tendrá la moneda que necesitamos. Y ese pez ya estaba preparado. Como Dios tiene preparado lo que necesitamos para cumplir su propósito. Dios lo tiene preparado. En algún lugar ahí está ese pez, con esa moneda, con ese recurso, ese contacto, lo que sea que necesitas y que necesito para cumplir el propósito de Dios. Lo que tenemos que hacer es estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos dice. Amén, gloria a Dios. Pedro podía tener un montón de cuestionamientos. Señor, ¿por qué no le pedimos a Judas? Tal vez tiene la ofrenda. Así no me lo tengo que ir hasta a pescar. No, él dice que obedeció. Y fue. Tal vez iban tenemos que entrar en lo que es la mente de Pedro, ¿verdad? Señor, nunca pesqué un pez que tenía moneda dentro. Mira que soy pescador de la niñez y nunca pesqué un pez con moneda. Pero tal vez iba caminando y diciendo, ¿y por qué con un anzuelo? ¿Y por qué un solo pez? Pero ya aprendió la lección. Amén. Porque en aquella oportunidad que Pedro dice que intentó toda la noche pescar y tiró la red en diferentes lugares, pero no consiguió nada. Luego Jesús se acercó a Pedro y después de que Pedro lavó todas las redes, ya estaba guardando todo, cansadísimo, ya salía el sol, se le acerca a Jesús y le dice, Pedro, ¿me prestás la barca para predicar? Encima Pedro tenía un carácter y desde ahí ya comenzó Jesús a tratarlo. Mirá en el momento que viene me cae bien este predicador, pero justo viene mi día que nada me sale bien. Estoy cansado, frustrado, no pesqué nada. Encima me viene a pedir la barca para predicar, pero bueno, le prestó la barca. Dice que Jesús predicó, no sé cuánto tiempo predicó Jesús, porque predicaba bastante largo. Después de que predicó, le dice, Pedro, ahora ponga mar adentro. Pero Señor, ya intenté toda la noche pescar. Y yo soy pescador y sé que se pesca de noche, no de día. Pedro, tira la red, boga mar adentro y tira la red a la derecha. Tal vez Pedro podría decir, pero Señor, ya tira a la derecha, a la izquierda, allá más adelante, acá. Lo probó de todas maneras. Pero tú entendió algo y dijo, más en tu palabra echaré la red.
Porque lo que tiene poder no es la estrategia. Lo que hay poder en la palabra de Dios. No importa las veces que has intentado algo. Si Dios te dice, tira una vez más, las redes tenemos que tirar. Entonces Dios nos dice, hazlo de esta manera. Pero Señor, yo sé que funciona mejor de esta otra manera. Va a funcionar de la manera en que Dios dice. Aunque todas las veces funcionó de la otra manera, pero si Dios dice, ahora hazlo de esta manera, sabe, hermano, que en la obediencia ahí está la bendición. A mí me pasó esto con lo que es con las casas de paz. Llegó un momento, hermano, hablando de la casa de paz, y dije, Señor, no quiero saber nada con las casas de paz. Porque me desgasté, lo intenté un montón de veces, hice los cursos de las casas de paz y terminaba yendo yo de un lado al otro, y nadie respondía. Y hubo un momento que dije, Señor, pedime cualquier cosa en la casa de paz. Vinieron los de Buenos Aires y los alentaron de vuelta. Y sentí la voz de Dios que dijo, intentad una vez más. Entonces dije, Señor, en tu palabra. Y vimos, hermano, cómo comenzó a funcionar esto. Es una bendición, tenemos que seguir trabajando y que Dios guíe lo que tengamos que hacer, lo que tengamos que modificar. Pero es una bendición de Dios el poder compartir el evangelio en las casas y que se vayan levantando obreros para contener lo que Dios va a hacer. ¿Eh? Porque nosotros no podemos hacerla, no vamos a poder jamás hacer la obra solo. Necesitamos, como Jesús dijo, oren para que Dios envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha. Hay tanta necesidad, tanta gente que necesita, venga a visitarnos, venga a orar acá, venga. Y no nos va a alcanzar el tiempo a nosotros para poder hacer la obra. Pero se necesita una iglesia crecida, que no solamente esté mirando en ellos mismos, sino que diga, lo que recibí de gracia lo voy a dar de gracia. Amén. Y dice la palabra de Dios que Pedro fue, pescó, tal como Jesús le dijo, sacó la moneda y pudieron pagar el impuesto. Amén. Pero Jesús estaba también con esto representando algo. Como le dijo, ya está preparado aquello que va a pagar tu deuda y la mía. Le estaba enseñando lo que le estaba diciendo anteriormente con un ejemplo. Es necesario que el Hijo del Hombre muera y resucite al tercer día. Es necesario. Porque a través de eso voy a pagar tu cuenta. Y Jesús ya pagó nuestra cuenta. Él en la cruz del Calvario dijo, consumado es. La obra fue perfecta. Todo fue pagado. Pero tenemos que aprender para poder nosotros tomar de eso que Jesús ya preparó, como preparó ese pez para Pedro. Ese pez tenía el nombre de Pedro. Tal vez había otro que tiraban la red, tiraban ahí, estaban con la caña de pescar y el pez estaba diciendo, no, ese no es la carnada de Pedro. Yo tengo que esperar hasta que Pedro tire porque estaba preparado para Pedro. Quiero decirte, hermano, que lo que Dios tiene para tu vida no te va a quitar nadie. Amén. Hay gente que tiene miedo, no va a venir otro que me va a quitar el servicio. No, la hermana acá allá que vino canta mejor y entonces no, voy a enseñar a la otra que danza, la otra. No, nadie te va a quitar lo que Dios tiene para vos, eso tiene tu nombre. Y mientras que camines en el diseño de Dios, eso te estará esperando. Porque Dios ya predestinó delante de la fundación del mundo que lo quiere hacer contigo. Lo que Dios va a hacer contigo, lo va a hacer contigo. En el nombre de Jesús, algo que desprecie lo que Dios tiene para tu vida, entonces Dios tendrá que levantar a otro. Como Jesús dijo, si ustedes no hablan, no hacen, aunque sean las piedras, van a hacer lo que ustedes tienen que hacer. Pero el diseño de Dios está sobre cada uno de nosotros. Hasta acá, hermano, la palabra. Quiero que oremos en esta noche en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre amado, gracias. Que adora a Dios. Si usted tiene un cántico nuevo, si hay motivos en su corazón para adorar, para exaltar a